Vamos a empezar hoy el capítulo 185, que es el segundo del Mamar 46 de la serie. Este capítulo es un capítulo muy especial, en donde se comienza a ver a dónde apunta toda la cuestión esta que el Rebbe está desarrollando, cuál es el Hidush, la novedad, la gran novedad de Matan Torah, y a dónde apunta Matan Torah en nuestra época, que estamos esperando la inminente llegada del Mashiach. Empezamos a ver los últimos capítulos, los diferentes niveles de la Torah, de dónde surge la Torah escrita, cómo se va formando la Torah oral, cuál es la dimensión de la profundidad de la Torah y lo profundo de la Torah, los secretos de la Torah, como en el mundo de Atzilut, el mundo de Bria, etcétera, etcétera, como venimos explicando en los últimos capítulos. De repente el Rebbe empieza este Mamar y dice, para entender esto hay que entender otra cosa primero. Y de repente cita un versículo de Ishayahu, el profeta Ishayahu. Perdón, yo dije el segundo es el tercer capítulo de este Mamar 46. Y en el capítulo 184, en el anterior, cita un pasú del profeta Ishayahu. El profeta Ishayahu es por excelencia el profeta de la Geulá, de la redención, de la era del Mashiach. Y ahí dice, Avay Elokai atar omimcha, odesh mecha, ki asita pele, echot merachok emunat omen. Un pasú que hay que descifrarlo, pero Rebbe lo analiza de acuerdo a la visión mística profunda del tema, y dice que está hablando nada más y nada menos de la preparación para la llegada del Mashiach. Es un versículo que habla de lo que el Rebbe dice que tenemos que vivir hoy, prepararnos para llegar al Mashiach. Y en el capítulo 185 que se vamos a ver, va a continuar con el versículo que sigue y demuestra cómo lo que este versículo dice, Dios, sos mi Dios, te voy a elevar, que es lo que analizamos la clase pasada, que se refiere a la elevación de toda la creación, de toda la estructura de la creación hacia el nivel esencial de las cosas, hacia el nivel de Keter. Y ahora va a desarrollar un poco más el tema. Todo esto es la preparación para llegar al Mashiach, y en este capítulo al final nos va a dejar sorprendidos, no sé si vamos a llegar hoy, pero nos va a decir cuál es la herramienta para llegar a eso, para poder elevar el mundo y para poder llegar finalmente a la revelación de la época del Mashiach. Y dice así, y lo vamos a relacionar también con el día de hoy, que es 5 de Teves, el día de la victoria de Chabad en el año 87. Dice así, el concepto es el siguiente, en el pasuk anterior, como dijimos recién, el profeta Ishayahu dice que ante todo tiene que producirse la caída de la impureza en el mundo. En el capítulo 37 del Tanya, está citado acá en este capítulo más adelante, el Alter Rebbe dice claramente que para que se revele la presencia de Hashem de manera manifiesta y el mundo, el cuerpo humano y la materia sea visiblemente, se transforme en algo divino, ahora también es algo divino, pero producto del pecado del árbol del conocimiento está mezclado el bien con el mal, la impureza permea todo y contamina todo, ¿sí? Para limpiar eso y para que la materia se vuelva abiertamente y exclusivamente divina, y así también el cuerpo humano, hace falta que cada alma judía cumpla su misión en la vida, observando, cuidándose de las 365 prohibiciones y las 248 mitzvot. ¿Qué tiene que ver esto? A cada alma le corresponde una parte en el mundo. Hashem crea el mundo, como sabemos, a través de estos entes espirituales que existen previo a la creación. Y la creación está
motivada, por así decirlo, por estas almas que van a llevar a cabo su misión en el mundo. Y Hashem crea el mundo junto y a través de las almas, de modo tal que a cada alma le toca su parte en el mundo. ¿Y cómo se refina el mundo? Es decir, cómo se separa el bien del mal. Esa es la refinación del mundo. Desechar el mal. Adán y Java pecaron, trajeron el mal potencial y lo pusieron en la práctica dentro de la creación. Ahora hay que hacer el camino inverso, hay que purificar el mundo, hay que sacar el mal del mundo. El mal no es solamente el terrorista que agarra las armas y mata gente. El mal es dentro nuestro. El mal es yendo, digamos, de abajo para arriba, la envidia, la codicia, la competencia innecesaria, el ego. Y el mal más refinado, digamos, es... ¿Está bien por ahí, Lejaim? El mal más refinado es cuando es difícil concentrarse en la tefilá, uno tiene pensamientos que lo llevan por cualquier lado, o de repente surgen sentimientos o pensamientos negativos hacia otra persona, justificados o no justificados. Nos enseña el Alter Rebbe en el Tanya que hay que aprender de Yosef y sus hermanos, que cuando te pegan hay que ir y abrazarlo, ¿sí? No hay que dejarse llevar y menos cuando son fantasías por ahí, porque la mayoría de las veces que uno se agarra con otro es la pura fantasía de uno. Entonces, con más razón que hay que ir y abrazarlo para desechar la fantasía de uno. Ese es el mal interior. Las cosas que a uno lo dominan contra otro es el mal interior, que uno se hace muchas veces la película. E incluso cuando no es la película, cuando es verdad, como fue el caso de Yosef, hay que ir y abrazarlo. Entonces, el mal no es solamente el terrorista que pone bombas. El mal está dentro del corazón de cada hombre, que es producto del ego, y tiende a separar entre uno y otro. ¿Sí? Bien, el profeta Yeshayahu dice, el cometido de la creación, el objetivo y propósito final de la creación es que se revele la presencia de Hashem. En palabras místicas, la sefirá de Malhut debe elevarse al nivel de Keter. ¿Qué significa eso? La sefirá de Malhut es la herramienta de Hashem para hacer el mundo. Es la herramienta de Hashem para hablarle a otro como si fuera fuera de él. Ese otro se siente autónomo, se siente separado. En ese otro hay que extender y desplegar la presencia de la esencia divina que está en lo profundo del nivel de Keter. El nivel de Keter significa corona y alude a la divinidad como si fuera que rodea, no rodea, está adentro, pero está imperceptible. Ese nivel hay que revelarlo, lo esencial de ese nivel hay que revelarlo en el otro que Hashem hace. Y una vez que se revela en el otro, entonces ese otro, la Sefirá de Malhut y todo lo que ella se deriva, que es toda la creación, se transforma y se eleva al nivel esencial de Keter. Saquémonos de la cabeza que viene un rayo del cielo y que eleva Malhut hacia arriba. No es el gráfico. El gráfico es, si queremos graficarlo, porque esto no se grafica tampoco, porque son cuestiones abstractas, ¿sí? Pero si queremos graficarlo, es que dentro de la naranja, por decir la naranja como algo material, que es el mundo, ¿sí? Dentro surge, de repente aparece lo oculto que es su esencia. Y gracias a que aparece lo oculto adentro que es su esencia, todo se transforma hasta su cáscara, la clipá que es la impureza, lo que rodea, la corteza que no deja ver lo profundo del núcleo, incluso eso se transforma, desaparece lo malo, que es la corteza que no deja ver hacia adentro, y permanece de manera como si fuera transparente. Permanece, pero se ve que es algo divino. Esa es, dicho en palabras simples, la elevación de Malhut hacia Keter. ¿Sí? Ahora, para que eso suceda, dice el profeta Yeshayahu, primero, como dice el Pasuk, Samta Meir legal, dice el Pasuk. Pusiste
a la ciudad la transformaste en un gal. En un gal significa en escombros. Ir tiene la misma letra de la palabra yar. Yar significa bosque o selva. La selva donde están los cerdos. Así explica el Bejaye. Eso lo transformaste en escombros. Se destruye todo eso y eso simboliza, esas palabras del profeta simbolizan la destrucción de la impureza, que no solamente son las 3 clipot impuras, sino incluso la corteza se llama noga. La corteza noga, la clipá de noga, que es la fuerza, la vestimenta de todo este mundo físico, que no deja ver la divinidad que hay en él. Todo eso tiene que dar escombros, es decir, la energía de esa corteza que no deja visualizar la divinidad desaparece, se hace un escombro. A eso alude la Gemara, los sabios cuando dicen que el 7º milenio va a ser un milenio de destrucción. Muchos dicen y malinterpretan que es el fin del mundo. Es el fin del mundo como nosotros lo conocemos. Es el fin, es la transformación en escombros de la impureza. Transformación en escombros del ego producto de la impureza y del cuerpo como un ente autónomo. Esa es la destrucción del mundo. Por eso dice, son 6 milenios Hashem hace el mundo, Behat Horuv, dice, y el 7º, el último, destrucción. No, ¿destrucción de qué? Destrucción de cómo es el mundo en 6 milenios. Es la destrucción de la impureza. Y así se revela la divinidad en todos los niveles y todo se transforma en lo que realmente es, que es divinidad visible. Esa es la elevación, en palabras místicas, de Malhut hacia Keter. Entonces, como dice acá, Kasher ahora Keter, cuando ilumine la luz de Keter, y lo profundo de Keter, que es el nivel de Atik, porque sabemos que Keter tiene 2 niveles, Arij y Atik. Arij es el nivel externo de Keter, que es lo que ilumina ahora cuando hay un milagro, por ejemplo, y está el nivel profundo de Keter, que es Atik, que Atik viene de la palabra Ataká, Lehatik, significa separado, que es la divinidad esencial que está completamente separada, o sea, está oculta completamente de la realidad nuestra. De ahí, en eso se sostiene todo, pero está completamente oculta. Y ese es el objetivo de todo, que se revele eso. Cuando se revele eso en Malhut, entonces, Tie Malhut Olam Bejinan Nizhut. El reinado de Hashem, la vida, se va a notar que la vida y el sostenimiento del mundo proviene de Hashem, de esta habilidad que él tiene de hacer un otro, pero se va a ver, no vamos a sentir autonomía, vamos a ver que dependemos y venimos de él de manera eterna. No es como ahora que tenemos altibajos, que a veces reconocemos, a veces no reconocemos, que en la tefilá a veces reconocemos, a veces no, que en un fabrengen a veces nos entusiasmamos, a veces no. Hay días que estamos deprimidos, hay días que estamos alegres, hay días así, días asá. Dice, no. Cuando llegue Mashiach va a ser una base constante. La base constante del reconocimiento permanente de que la vida proviene de Hashem. Y no va a haber lugar a confusión. Como decimos todos los días en la tefilá, Hashem imloch leolam vaed. Hashem reinará eternamente. Eso alude a esto. Imloch, el tema de Melech, es la facultad de vida, la habilidad que Hashem da vida a través de su soberanía, a través de su habilidad a ser un otro. Leolam vaed. Él va a ser y va a ser reconocido rey para siempre. Y acá el Rebbe empieza con un análisis típico hasídico del Rebbe Rashab, de todos los Rebes. Dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué se tiene que revelar la fase oculta de Keter? ¿Por qué no alcanza, como es hasta ahora, que a veces se revela la parte externa? Que se revele la divinidad. ¿Para qué hace falta que se revele la esencia de la divinidad? Dice así, como el mundo está estructurado y creado
mundo tras mundo, sefirá tras sefirá, la estructura, digamos, armada de las cosas, que es divinidad también. Pero para que eso suceda y el ser humano y todos los seres espirituales y físicos tengan su lugar y tengan su manera de vivir, etcétera, etcétera, para eso la sefirá de Malhut, que es a través de la cual Hashem crea, tiene un miut, tiene un empequeñecimiento, o sea, le falta revelación de luz, le falta, o sea, porque para hacer un otro, ese que hace un otro, también de alguna forma tiene que mostrarse como algo, entre comillas, autónomo. Esa habilidad divina también está de alguna forma desconectada manifiestamente de su fuente. Porque si esa habilidad divina estaría conectada con su fuente, no habría lugar para hacer un otro desconectado. Entonces, primero Hashem, su propia habilidad hace como si estaría desconectada, la empequeñece. Eso es el miut hayareach, el empequeñecimiento de la luna, que está dicho en el cuarto día de la creación. Que el Midrash dice que la luna se quejó, ¿cómo puede haber dos reyes con la misma corona? Porque la luna y el sol tenían el mismo tamaño. Entonces Hashem le dijo a la luna, tenés razón, andá y achicate. Entonces se explica en la Kabbalah que ese es el empequeñecimiento de Malhut, que está simbolizada por la luna, que así como la luna no tiene luz propia, que recibe toda la luz del sol, así también la sefirá de Malhut recibe todo del mundo de Atzilut, de los niveles que le anteceden. La luz del sol es la profundidad del mundo de Atzilut, que antecede a Malhut. Ahí está la divinidad de manera manifiesta, ese es el sol. La luna recibe de eso y reproduce, replica la estructura en la creación, pero con la divinidad oculta. ¿Por qué? Porque la luna se empequeñeció. Porque la herramienta para crear ya está empequeñecida. Entonces, desde ahí no se puede revelar eternamente a Hashem, porque ya está empequeñecida esa herramienta. ¿Pero qué sucede? Bueno, démosle una dosis adicional de luz a Malhut. Y eso es lo que a veces sucede. Cuando se despliegan las manifestaciones de luz de Hashem en la estructura de los mundos, en el Sedish Shelut, a través de proyectarlo primero en Malhut y desde ahí hacia abajo, entonces se rellena la falta. Y ahí viene el concepto de luna llena, que tenemos una vez por mes. Se rellena la falta, ¿sí? Y eso es lo que estudiamos capítulos atrás. Si recuerdan el capítulo 157, hace como un año atrás, estudiamos. Ese es el concepto cuando la Torah dice que cuando le das acá a un pobre, le tenés que dar, le tenés que dar todo lo que le falta. Le tenés que llenar todo lo que le falta. Incluso si él está acostumbrado a tener sirvientes y caballos que corran delante de él, porque ese es su nivel de vida, su honor, y eso le falta, le tenés que dar eso también, porque a él le falta eso. ¿Sí? Pero no lo enriquezcas, no le des más de lo que a él le falta. Enriquecerlo no es mitzvah. La mitzvah de tzedaká es hasta lo que le falta. Y eso es lo que Hashem hace cuando tira influencias adicionales de su presencia a nuestra vida. Nos cubre lo que nos falta, pero no nos da más que eso, no nos enriquece. No nos dice, acá estoy yo. ¿Cuál sería la vida rica espiritualmente? El acá estoy yo de manera permanente. No me cubre. Al pobre que le doy lo que le falta, ¿por qué el Shulchan Aruch dice, la Gemara Shulchan Aruch dice que la mitzvah de tzedakah es más grande y más importante cuando le presto que cuando le doy? Cuando se presta plata, le doy la posibilidad al otro de rehacerse desde abajo y nunca más tener que pedir, de reorganizarse, de hacer su propio negocio y nunca más su propia actividad y nunca más tener que pedir. En cambio, cuando le doy, incluso si le doy hasta lo que le falta y le cubro todas las necesidades,
capaz que después vuelve, se termina y le vuelve a faltar y le tengo que dar de vuelta. El tema de valorizar. Entonces, claro, el tema de valorar lo que yo tengo, que lo gano yo y lo tengo que devolver y así no me falta de vuelta. Pero si la persona recibe de arriba, por más que le cubra todas las necesidades, no hay garantía que no le vuelva a faltar. Entonces, eso es lo que dice acá, para que sea eterna la conciencia de la presencia de Hashem y mi conexión con mi fuente de vida, no alcanza lo que Hashem hace ahora, todo el tiempo de la historia, que a veces nos muestra su presencia y nos completa nuestra carencia. Porque la realidad demuestra que nos sigue faltando. No somos capaces de aferrarnos a eso y seguir en ese nivel. Tiene que venir el nivel esencial, tiene que venir la riqueza. La riqueza es cuando Hashem se revela desde la esencia de la divinidad. Cuando en Malhut, en la naranja, se revela el núcleo profundo y esencial hasta que transforma incluso la corteza externa en divinidad. ¿Sí, querés decir algo? Si se revela Atik, Sí. ¿se revela a través del ser de Shtalshelut? Sí, siempre. Está bien, porque si no, está bien. No hay nada, y bien buena la pregunta, porque a veces nos imaginamos como que viene un flechazo de Hashem por afuera. Está el mundo organizado, y para que ese mundo, digamos, se eleve, tiene que venir un flechazo de Hashem por afuera, pegar en la base y elevar. No. Hashem, este es uno de los significados profundos del versículo, que Hashem es Ejad, Hashem es uno y único. La unicidad de Hashem incluye también el concepto de que Hashem nada hace por afuera, porque si no habría dos realidades. En la misma realidad, entonces, ¿cómo se revela lo esencial sin destruir y desarmar lo no esencial? Esta es una parsha aparte en Hasidut, pero lo voy a decir en palabras simples. La luz puede pasar como un tubo, como un túnel, sin modificar nada. La luz puede pasar hasta donde quiere llegar sin modificar nada, o sin verse afectada por los niveles intermedios. Ese es el secreto de los tzadikim del mundo de Atzilut, que viven entre nosotros en cuerpo físico igual que nosotros. ¿Cómo puede haber un alma de Atzilut en un cuerpo físico? No es que vino de afuera y nació y se metió en el vientre de la madre. No. Siguió el paso normal de Shtalshelut, de la cadena de mundos, solamente que los pasos intermedios no la afectaron. Y solamente la afectaron en la medida necesaria para que pueda investirse en un cuerpo. Pero quedó su esencia intacta, revelada, tal cual como es en Atzilut, e ilumina su cuerpo, su mente y su corazón. Y ese nivel de tzadikim, vamos a llegar todos cuando llegue Mashiach, cuando suceda esto. Vamos a estar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se va a revelar en nosotros la fase profunda y esencial de lo divino, que la fase profunda y esencial de lo divino es la esencia de nuestra alma. Y acá lo dice también. El objetivo es que la esencia de Atik, o sea, que la esencia de lo divino, como dijimos antes, las almas están previas a la creación y Hashem crea a través de las almas. Y las almas, y a través de las almas se va ocultando. Entonces, en las almas judías se debe revelar esa esencia que tenemos, que está oculta, que está imperceptible. Cuando se revela la esencia, ahí el contacto con la fuente de vida, con Hashem, es eterno. Hashem Yimloch Le'olam Va'ed. Hashem reinará para siempre. Entonces, mientras la clipá de Noga no se anula por completo, todo lo que nos dan, la clipá es la corteza que no nos deja sentir nuestra conexión con lo divino. Cuando eso no se anula, mientras eso no se anula y no se destruye, o sea, no se anula su capacidad ocultadora. Eso es lo que dice el Tanya. El Alter Rebbe dice que no se anula su capacidad ocultadora. Cuando llegue Mashiach y se revele lo profundo y esencial de nuestra alma, no va a desaparecer esa clipa, sino que se va a transformar en algo divino. Por eso el cuerpo que proviene de esa clipa no va a desaparecer. El cuerpo se va a transformar en algo divino y toda la materia del mundo que proviene de esa corteza, que está gracias al efecto de esa corteza, no va a desaparecer,
sino que va a dejar de ocultar, sino que se va a ir lo malo de ahí, que es el ego, que es la presencia humana o creada de eso, sin conexión con lo divino. La materia va a quedar. La materia es el producto de esa corteza. Las 3 klipot impuras es la maldad que hay en la materia. La maldad, la materia no es algo malo. La maldad es el espíritu malo que hay en la materia. Eso va a desaparecer y la materia misma se va a transformar en lo que es en esencia, que es algo bueno, que es algo divino. Eso va a suceder cuando lo malo de Klipat Noga desaparezca. Y eso va a suceder en lo profundo de las almas judías. Antes tiene que haber el bitul de esta clipa. Mientras tanto, mientras las revelaciones divinas a lo largo de la historia y con nosotros no son de ese nivel esencial, sino que son de un nivel externo de lo divino, no se introducen en nosotros de manera profunda y no se hace nuestro el tema. Acá el punto es que el nivel esencial de la divinidad se incluye en nosotros de manera primí. De manera primí significa que se haga parte nuestra. La revelación de Hashem, de la fase externa de lo divino, puede darse también de manera superficial en uno mismo. Por eso es que no es constante. Pero cuando se revela lo esencial de lo esencial de lo divino significa que se revela mi interior profundo, que es la esencia mía, y si se revela eso, se incorpora dentro de mí de manera profunda y se hace parte mía. Hasta ahora lo que venimos disfrutando, digamos así, que Hashem llena nuestra carencia espiritual, solamente logra, es como una aspirina. Una aspirina que no te cura, te saca el dolor y te hace sentir bien. Es algo momentáneo. ¿Sí? Así también lo que sucede ahora. Hashem nos va dando pequeñas dosis. Nos va dando pequeñas dosis de claridad mental, de luz, de buen sentimiento del corazón. Pero ¿por qué eso se va? Porque mismo de él surge un nivel externo. De la divinidad surge un nivel externo. ¿Y por qué surge un nivel externo? Porque todavía hay maldad en nosotros, porque todavía hay impureza en nosotros. Por eso no estamos todavía capacitados y no somos el cli, no somos el vehículo adecuado para que se revele en nosotros nuestra esencia. La esencia se va a revelar cuando desaparezca lo impuro. Y eso es lo que el profeta dice acá. Samta meir legal. El bosque liar, la crudeza, lo salvaje, lo transformaste en escombros. Y recién ahí Hashem imloch l'olam va'ed. Recién ahí Hashem reinará de manera eterna. Cuando el Alter Rebbe salió de la cárcel, venimos de Yutet Kislev, dijo que este día Hashem hizo milagros y maravillas leinei a los ojos de todos los ministros, de todos los pueblos, de todos los ministros, de todas las autoridades. Ellos mismos reconocieron que acá estuvo la mano de Hashem. Así dice el Alter Rebbe cuando salió de la cárcel. Porque hay milagros que uno reconoce. Hay milagros que uno reconoce la providencia divina. Pero son milagros que están dentro del orden natural de las cosas. Pero como no es naturaleza, sino que es algo que uno se da cuenta abiertamente que no responde al orden natural, es un milagro, pero sin quebrar el orden natural. Ashgaha Pratit no se da cuenta, es un milagro. Eso es una revelación de Shem Havaya, es una revelación del orden externo de Shem Havaya. Por eso no se transforma, por eso la naturaleza sigue siendo naturaleza. Después hay un milagro como el de Yoshua, como el de Hanukkah, por ejemplo, venimos de Hanukkah,
que un puñado de hombres venció al ejército de la máxima potencia que había en ese momento. Milagro. Contra todos los cálculos, contra todas las estadísticas. Imposible. Pero ellos tuvieron que empuñar las armas. O sea, tuvo se agarró de alguna forma, se sostuvo de alguna forma en el orden natural. Después hay un milagro, como sucedió con el rey Hizkiau. Hizkiau tenía enfrente el ejército de los persas, si mal no recuerdo, Babilón. ¿Ah? Asirio. Ah. Bueno, el ejército que tenía en contra del Hizkiau, uno de Oriente por ahí, de la zona de los persas, ¿sí? Después hay que mirar bien el Tanaj, de dónde era. Y el rey Hizkiau dijo, yo me voy a dormir, literal, me voy a dormir y Hashem luchará por mí. ¿Qué hizo Hashem? ¿Qué sucedió esa noche? Sucedió lo que pasó acá hace unos años atrás. Salió un virus que mató a todo el ejército enemigo. Salió un bichito que picó y mató a todo el ejército enemigo. ¿Y eso por qué explica Hasidut, explica el Rebbe? Eso fue gracias a la fe que tuvo, fe inquebrantable, pura, incondicional, total entrega que tuvo el rey Hizkiau. Dijo, yo confío en Hashem, me voy a dormir. Ese milagro, ese nivel de fe, transforma la realidad. Ese nivel de fe muestra cómo la realidad no responde al orden natural, porque aparezca un bichito, un virus de repente y mate a un ejército, no es normal, no es natural. Entonces, ¿por qué sucedió eso? En respuesta a la fe de ese Yehudí, de ese rey. Dice el Rebbe, lo que dijo el Alter Rebbe, que cuando él salió de la cárcel, el milagro fue tan grande que los ministros se dieron cuenta del milagro. Significa que el milagro fue de ese nivel como el rey Hizkiau. Significa que transformó la realidad. La transformó la realidad de manera tal que ellos mismos dijeron, acá está la mano de Hashem. Que el Yehudí vea Ashgajá Pratit no es ningún hidush, no es ninguna novedad. Que el Goy vea divinidad ya es todo un tema. Significa que se transformó y hubo un milagro de verdad, que se transformó la cosa desde la esencia, como dijimos recién. Los dos niveles anteriores de milagro son en función de la revelación de la faceta externa del nombre de Hashem. Cuando Hashem Havayá se revela de su esencia, se transforma la realidad en algo divino. Recién leímos en el Ayom Yom que el Rebbe dijo exactamente la misma frase que dijo el Alter Rebbe Yutes Kislev, dijo en relación al 5 de Tevet, la misma frase. Y no es casualidad, el Rebbe sabe de qué habló el Alter Rebbe porque lo explicó un montón de veces, y esa misma frase que él explicó en relación al Alter Rebbe, la dijo en relación a él cuando la Corte Federal de Estados Unidos dio el veredicto que la biblioteca de los Rebes pertenece a los Hasidim, pertenece al Rebbe. Y eso estuvo a la vista, dice el Rebbe, de los jueces y ministros. Transformó la realidad. Si tienen 5 minutos más, les voy a hacer un resumen, no de lo que leí, sino de lo que viví durante esos 4 años del juicio. 5 minutos, cortito. 4 años duró la historia. 4 años duró la historia. ¿Desde que fue encarcelado? No, nadie fue en cárcel. Nadie fue en cárcel. Ahora cuento la historia. El año 85, julio de 85, yo estaba en Kfar Chabad en la Yeshiva, recién llegado, había llegado 2 o 3 meses antes. Nos levantamos muy tempranito a la madrugada, a las 3 de la mañana, para escuchar en un lugar, en un salón, estaban los parlantes, donde se transmitía telefónicamente los Fabrengen del Rebbe. Los Fabrengen del Rebbe, día de semana, se conectaba a un montón de líneas telefónicas del mundo, entre ellas Kfar Chabad. Íbamos ahí a un salón a escuchar al Rebbe, que hacía Fabrengen. Era Yud Beis Tammuz, 12 de Tammuz.
De repente, a la mitad del Farbrengen, escuchamos al Rebbe empezar a gritar, incluso a llorar. Por primera vez, la historia la sabía un puñado de Hasidim nada más. Por primera vez el Rebbe hizo público que habían entrado y robado libros de la biblioteca de Chabad, aludiendo que esos libros le pertenecían a esa persona como herencia personal. Era un descendiente del Rebbe anterior. Con lo cual, decir que esos libros le pertenecen a esa persona como herencia personal y no a los Hasidim y como consecuencia al Rebbe o viceversa, no a Chabad, en otras palabras, implica que el Rebbe no es Rebbe. Implica que la dinastía de Rebbes que se cortó en el Rebbe anterior y todos esos libros le pertenecen al Rebbe anterior y después no a Chabad, sino que al heredero personal del Rebbe anterior, que eso es lo que él aludía. Muchos años antes, cuando falleció el Rebbe anterior, muchos saben que había en los primeros meses una discusión quién tenía que ser el Rebbe. Si el cuñado mayor, si el yerno mayor del Rebbe o el yerno menor del Rebbe anterior. Al final todos vieron y reconocieron que el que tenía las condiciones reales para ser Rebbe y el que el Rebbe anterior había designado realmente como Rebbe es el Rebbe, el yerno menor. Pero algunos quedaron con la idea, con la mala idea, con la errónea idea de que era el cuñado mayor. Pero lo paradójico de esto es que ni siquiera el cuñado mayor ya pensaba como ellos. El cuñado mayor se transformó en el Hasid más ferviente del Rebbe. Muy poco tiempo después que falleciera el Rebbe anterior, se transformó en el Hasid más ferviente del Rebbe. Pero quedó eso en la cabeza de un nieto del Rebbe anterior, y él decía, no, esto es mío. Y decir esto es mío implicaba que el último Rebbe de Chabad había sido el Rebbe anterior, y el Rebbe no tenía autoridad de Rebbe. Los Hasidim empezaron un juicio. Desde Agudat Hasid de Chabad, que es la institución, digamos, techo de Chabad, empezó un juicio para que devuelvan los libros. Primero lo llamaron, como corresponde a un Din Torah, el hombre no vino, empezaron un juicio en la corte. Después de poco tiempo, un año y medio, esto fue en el 85 que empezó el juicio, julio del 85 aproximadamente, enero del 87, un año y medio, hubo un primer veredicto, como leímos hoy, que la corte decidió que los libros pertenecen, la biblioteca pertenece a Agudat Hasid de Chabad, a Chabad. No es propiedad de nadie individualmente, es a Chabad. Corte del Estado, no Sí, corte sí. rabínica. Corte Federal de los Estados Unidos, sí. Intentaron solucionarlo adentro, el hombre no vino, tuvo que empezar un juicio en la Corte Federal. Ahora, determinaron así que pertenecen los libros a Chabad. La frase, como lo dijimos hace unos días atrás, la frase no mágica, sino más que inteligente, la frase genial, la genial frase fue la de la esposa del Rebbe, cuando los jueces le preguntaron, y está grabado esto, está acá el audio, los jueces le preguntaron, dígame claramente, señora, ¿a quién pertenecen los libros? ¿Al Rebbe, a su padre o a los Hasidim? ¿A quién pertenecen los libros? Así dos veces le pregunta, ¿a su padre o a los Hasidim? Y la Rebbe se contestó, la esposa del Rebbe, que es la hija del Rebbe anterior, contestó, los libros son de los Hasidim porque mi padre pertenece a los Hasidim. Punto. Esa fue la frase que dio vuelta a todo. O sea, los libros pertenecen a los Hasidim porque mi padre, el Rebbe, pertenece a los Hasidim. Entonces no hay dos cosas. No hay dos cosas. La corte determinó así. Fue un día de fiesta, impresionante. Yo estaba todavía en Kfar Chabad.
bailamos toda la noche, festejamos, etcétera, etcétera. Más que el Rebbe había dicho también en ese momento que él estaba muy contento por el accionar de los Hasidim, que eso produjo que se gane el juicio, porque el Rebbe había dicho en ese año y medio que el motivo del juicio fue que en lo alto, así como el Alter Rebbe fue apresado porque hubo una discusión en los niveles espirituales porque él estaba difundiendo mucho Hasidut. Entonces intentaron callarlo metiéndolo preso. Cuando se determinó que podía seguir, salió. El Rebbe dijo, acá también hay un kitruk, acá también hay un decreto, aquí también hay no un decreto, una acusación en lo alto. Y es al revés de lo del Alter Rebbe, dice el Rebbe. Es al revés. El Alter Rebbe decían que no podía hablar lo que estaba hablando. Y lo quisieron callar. Después que al Alter Rebbe le dieron permiso y por eso salió, a nosotros nos acusan que no hablamos lo suficiente, que no hacemos lo suficiente. Así dijo el Rebbe. Esa es la acusación en lo alto. Nos dieron toda la fuerza desde el Alter Rebbe para hacer y transformar el mundo y hacemos, pero no lo suficiente. Por eso dicen lo que dicen, que hasta el Rebbe anterior se cortó. Y a partir de ahí, imagínense, cuando el Rebbe dice una cosa así, las pilas que nos pusimos, los que estudiamos en la Yeshivot, los Shluchim, todos los Hasidim en general, las campañas de mitzvot y el estudio extra y el tiempo de la yeshiva no empezaba a las 7 de la mañana, empezaba a las 6:30 de la mañana y no terminaba a las 9 de la noche, terminaba a 10:30 de la noche. O sea, nosotros extendíamos para un lado y para el otro el tiempo de estudio y no teníamos descanso y estudiamos y no teníamos, y Mifsoim no era 2 horas los viernes, Mifsoim era 4 horas los viernes y así nos pusimos el tema encima, todos los Bajurim, todos los Shluchim, todos los Hasidim para hacer más y más y más sin descanso hasta que salió el veredicto. O sea, todos lo vivimos a eso, todos nos pusimos al hombro lo que el Rebbe había dicho, que en Chabad éramos, entre comillas, inactivos, que teníamos que redoblar nuestro esfuerzo para que en el Shammai pare esa acusación y así automáticamente la Corte Federal diga la verdad. Y Baruch Hashem se logró. Baruch Hashem se logró. Pero ahí no quedó la cosa. Obviamente hubo apelaciones. El hombre y sus abogados hicieron apelaciones. La primera apelación no surtió efecto, Baruch Hashem, y menos de un año después, yo, Baruch Hashem, ya estaba en el Rebbe, Rosh Chodesh Kislev, del año ya 87, pero así como 748, Baruch Hashem, vi cómo volvían los libros a la biblioteca. Llegaron varias combis, hay un video, varias combis con los rabinos, secretarios del Rebbe y miembros de Agudá Hasidut de Chabad, descargando las cajas con los libros y poniéndolas en la biblioteca. Un día de fiesta. Fiesta impresionante. Después siguieron las apelaciones. A pesar de que ya habían vuelto los libros, siguieron las apelaciones. Y como seguían las apelaciones, seguíamos todos en función de que se determine y no vuelva a haber ninguna apelación, que haya veredicto final y se termine. O sea que había siempre, todo ese tiempo, actividades extras y cosas extras. El ímpetu que había en esa época era impresionante. Y el famoso canto de Idan Notzach era lo que motivaba a todo durante esos 4 años hasta que salió el veredicto final. En el año 89, hacia fines del 89, principio del año 5790, ahí fue el veredicto final. Sorpresivamente, a mí me tocó de cerca. ¿Por qué me tocó de cerca? Porque en el Fabrengen que se hizo en 770, en aquel entonces, donde se festejó eso, uno de los rabinos que habló, el rabino Weinberg, hablaba Shalom, que era el que trabajaba con el cuñado mayor del Rebbe, con el Rashak, en la dirección de la yeshiva y en juntar plata para la yeshiva. Él era un hasid muy, muy profundo, muy importante, que paseaba por todo el mundo y conocía a los millonarios más grandes del mundo, un Josid de verdad, y estudiaba con ellos y los acercaba
y así sostenía la yeshiva de Estados Unidos y de todo el mundo. Las principales donaciones venían a través de esa persona para la yeshiva. Y él tuvo alguna, digamos, estaba interiorizado de todo lo que pasaba, y las audiencias eran públicas. Entonces, yo estaba en ese Farbrengen y para sorpresa mía, él dijo así, que qué motivó al juez para rechazar la última apelación y no dar lugar más a apelaciones, cuando, por orden del Rebbe, le llevaron al juez 5 o 6 versiones de su Farbrengen traducidas a diferentes idiomas. Le llevaron al Rebbe la traducción del Farbrengen al francés, al inglés, al español, al ruso, al árabe, que éramos diferentes bajurín que traducíamos los Farbrengen. Esas traducciones nuestras, de los bajurín de la yeshiva, se las llevaron al juez, el Rebbe las juntó a todas, le dijeron lleven esto al juez. El juez vio eso, dijo, si el Rebbe tiene tanta influencia, si las enseñanzas del Rebbe, que son todos esos libros que hay ahí, y el Rebbe llena el mundo con sus enseñanzas y llega a todo el mundo en diferentes idiomas, no hay duda que ya está, que lo que están diciendo es para molestar, nada más. Listo, entonces dejó en firme el veredicto y no dio más lugar a apelaciones. Así que Baruch Hashem. Y ahí, sí, esa es otra historia, otra parche. Lo de la biblioteca de Moscú, sí, es otra parche que todavía no se solucionó. Ese va a ser el gran Idan Notzach y ahí va a venir Mashiach. Ahora, ¿a qué viene todo esto? El Rebbe dijo, Leinei kol hasarim be'amim, esto fue a los ojos de todos los ministros de los pueblos. ¿Por qué? Porque se revela la esencia de todo. Y me adelanto, que lo vamos a terminar la clase que viene, al final del capítulo 185, el Rebbe dice, ¿cómo se revela la esencia? A través de Hasidut. La esencia de Atik, para transformar la realidad en algo divino, se revela con Hasidut. Lejaim. Seguimos aquí viene.